usted bienvenido nuevamente a esta transmisión, donde usted se encuentre, en su hogar, tal vez en la oficina, o donde el Señor le ponga, sea usted bienvenido. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para este servicio. Oremos. Bendito Dios, Creador del cielo y Creador de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, bendito Dios, gracias te damos, bendito Señor, por la vida que nos prestas, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Este servicio, Señor, en tu nombre, Señor. Sé tú el que hable a cada una de las vidas de mis hermanos, de mi vida, los que están en su hogar, Señor, tal vez trabajando, o donde ellos estén, Señor, donde ellos vayan a escuchar esta transmisión, bendito Dios. Está en tus manos, bendito Salvador. Sé tú el que hable a cada vida y a cada corazón, Señor. Reconocemos que sin ti no somos nada ni nadie, que tú eres el todo, bendito Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Todo te pertenece a ti, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de tu Santo Espíritu, Señor mi Dios, vamos a dar comienzo a este servicio en tu nombre, Señor mi Dios. Amén, amén, amén. Ahí donde usted esté, mi hermano, abra su Biblia. Salmo número 43 para la honra y gloria de Dios. Salmo número 43, donde usted se encuentre, por reverencia a la palabra, igual donde usted se encuentre puede ponerse de pie, y si usted quiere leer también la palabra conmigo, lo puede hacer. Salmo número 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirá a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar. Salvación mía y Dios mío, salvación mía y Dios mío. Ese es nuestro Señor, mi hermano. Vamos a entonar dos alabanzas, mi hermano, para la honra y gloria del Señor en nuestro himnario Cristo Roca de mi salvación. Si usted no cuenta con un himnario, escríbanos, déjenos su petición que usted requiere de un himnario, y mis hermanos que están manejando las redes sociales, ellos le pueden hacer llegar un himnario. Himno número 67 de nuestro himnario dice: en negro fango yo estaba hundido. De ahí, mi hermano, de ahí el Señor nos sacó y nos redimió, para la honra y gloria de Dios. Bendito eres, Señor. Gloria a Cristo. Amén. En negro fango estaba hundido, ahí perdido Jesús me halló, y con su brazo fuerte extendido de aquel peligro me rescató. Soy redimido, esto es mi cielo, Cristo mío, llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto,
está presto a levantarme con su poder. Soy redimido, esto es muy cierto, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Si estoy caído, Él está presto a levantarme con su poder. Gloria al Señor. Del negro fango del pecado, mi hermano, el Señor de ahí nos rescató, nos redimió, mi hermano, y ahora somos felices con el Señor. Y dice la última estrofa: pronto estaremos, dice, los redimidos ahí reunidos con nuestro Señor. Gloria al Señor. Vamos a entonar otra alabanza, mi hermano, la alabanza número 171. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros sin la presencia del Señor en nuestras vidas? Gloria a Dios. Amén. ¿Qué sería de mí sin tu presencia? Vagaría por el mundo sin hallar esa luz que alumbra mi camino, esa luz que me dice que aquí estás. Hay un sol al despertar cada mañana y mil aves que entonan su cantar. Te doy gracias por dejarme ver tu gloria y te pido me acompañes en mi andar. Soy feliz al sentir que estás conmigo, como el aire que se siente y no se ve. Tú conoces mi más hondo sentimiento. Gracias Dios por llenarme de tu fe. Hay un sol al despertar cada mañana y mil aves que entonan su cantar. Te doy gracias por dejarme ver tu gloria y te pido me acompañes en mi andar. Soy feliz al sentir que estás conmigo, como el aire que se siente y no se ve. Tú conoces mi más hondo sentimiento. Gracias Dios por llenarme de tu fe. Hay un sol al despertar cada mañana y mil aves que entonan su cantar. Te doy gracias por dejarme ver tu gloria y te pido me acompañes en mi andar. Hay un sol al despertar cada mañana y mil aves que entonan su cantar. Te doy gracias por dejarme ver tu gloria y te pido me acompañes en mi andar. Gloria al Señor. ¿Qué sería, mi hermano, de nosotros sin la presencia del Señor? Bien dice esta alabanza, dice, vagaríamos por el mundo sin hallar, mi hermano. Voy a dejar este lugar para mi hermano que trae la palabra para su honra y para su gloria. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Vamos a hacer una oración antes de leer, de abrir la palabra de Dios. Vamos a orar y que sea palabra del Señor, que no sea palabra mía ni de nadie más, sino que sea palabra del Señor hablando a nuestras vidas. Buen Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar una vez más en este lugar, alabándote, Señor, transmitiendo una vez más, Padre. Sé tú, Señor, quien, así como has hablado a mi vida, hables, Señor, a la vida de mis hermanos que lleguen a ver esta transmisión. Ayúdanos tú, Señor. Sácanos, Señor, de ese negro fango en donde estamos, y si llegásemos a estar, Señor, y ten misericordia, Señor, y no te olvides que somos polvo. Gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros, a pesar de que somos malos e inmerecedores. Tú eres fiel y justo y eres verdadero Dios. Gracias, Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo damos, Señor, inicio a este mensaje. Amén. Bien, mi hermano. Primeramente voy a contarles acerca de la historia de un hombre. Se llama este hombre Rogers Cadenhead. Este hombre, ¿qué es lo que hace? En internet es algo famoso. Es no recuerdo si es de los creadores de Java. Es hombres como este hombre, Roger, compran en internet, sitios de internet. Fíjese que la historia de este hombre, una de las historias de este hombre es cuando fallece el famoso Papa Juan Pablo II. Este hombre crea un sitio web y entonces este sitio web lo querían comprar muchas compañías de otros lados porque este papa llegó a ser muy famoso. Entonces lo que hizo fue donarlo o dárselo a la Iglesia Católica y llegó a valer más o menos unos $16,000 por en ese entonces. Lo que pidió este hombre no fue dinero, él lo donó porque decía que era pecado, que lucrara con algo así. Lo que pidió este hombre no fue dinero físico, sino pidió algo tal vez en forma de mofa. Pidió un sombrero de esos que usaban los obispos, pidió estar un tiempo hospedado en el Hotel del Vaticano y pidió esta tercera cosa. Vamos a ver cómo nos adentra en el tema. Pidió una absolución completa, sin preguntas y sin nada, por la tercera semana de marzo de 1987. Y nos hace preguntar a nosotros, hace que nos preguntemos qué de nuestra vida, mi hermano, tenemos dentro de nosotros que queremos borrar, que queremos quitar de nosotros y que no nos pregunten de ello porque tal vez, no sé, nos llegásemos a drogar, tal vez, no sé, llegamos a cometer, no sé, a asesinar a un perro, qué sé yo, a tomar, fumar, ver cosas que no. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, llegamos a tener cosas dentro de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra vida, que sinceramente quisiéramos quitar y que nadie, ni siquiera nosotros, nos acordásemos de ello? Fíjese, mi hermano, que dentro de la Biblia existe un hombre con este deseo, con esta intención de quitar de su vida y de sus acciones, de su diario vivir, algunos hechos que tal vez no se sentía en ese momento orgulloso de ellos, pero que aún así los cometió. En el libro de Segunda de Samuel, vamos a enfocarnos primeramente en el capítulo 11. Vamos a ver el capítulo 11 y parte del capítulo 12. No vamos a ver los completos, no lo vamos a leer ahorita, pero vamos a hacer un recuento. Seguramente en su casa o en alguna congregación ya leyó acerca de este pasaje. Y recordemos qué es lo que pasa, así parafraseando. En el capítulo 11, ¿qué es lo que hace David? Primero, a lo lejos ve a Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Era esposa de Urías, si no mal recuerdo. Sí, esposa de Urías. Era esposa de otro hombre. David tenía a sus esposas en ese entonces, tenía a sus hijos, pero al momento de que ve a esta mujer, ¿qué es lo que hace? La toma para sí. La toma, y no solo eso, aparte de tomarla, engaña a sus siervos para que hagan una cosa que pues es mentira. Después de esto, mata a la esposa de Betsabé, y después, ¿qué pasa? Se casa con Betsabé, y después de cierto tiempo tiene un hijo con Betsabé, hijo concebido en pecado, mi hermano, concebido cuando Betsabé todavía era esposa de este soldado Urías. Y bueno, uno pensaría, si usted se pone a examinar conmigo, mi hermano, el capítulo 11, si usted busca la palabra Dios, si usted busca la palabra Jehová, dentro del capítulo 11 no lo hay.
En el versículo 1 dice, pero David envió a Joab, envió a Betsabé, versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, así, hasta el versículo 26, que casi es terminando, no se menciona a Dios. Y tal parece que David se salió con la suya en todo el capítulo 11. Tal pareciera que tuvo un final feliz, por así decirlo, y se salió con la suya y encubrió lo que hizo, y tal parece que ya había acabado hasta ahí esa acción. Pero en su corazón, mi hermano, tal vez todo a su alrededor estaba tranquilo, ya había pasado la guerra, ya había concebido al hijo, y tal vez todo parecía en calma. Pero vamos al libro de Salmos, mi hermano. Salmos capítulo 32. Salmo 32, versículo 3 y 4, que dice así, mi hermano. Mientras callé, Salmo de David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjese, mi hermano, que a pesar de que todo parecía en calma y ya en orden, aparentemente, lo que David vivía dentro de su corazón, dentro de su corazón sabía que había hecho algo malo delante de Dios. Y es por eso que empieza a escribir este salmo. Dice que dentro de su corazón empezaba a lastimarle, que dentro de sí sentía algo, parafraseando, mi hermano. Y no puede cubrir su pecado. Y no es hasta el último versículo del capítulo de 2 de Samuel 11, el versículo 27, que Dios se introduce en esta historia. Vamos a ver qué es lo que dice 2 de Samuel 12, 27. Una vez que murió la esposa de Betsabé, dice, y pasado el luto de la esposa de Betsabé, Urías, envió David y la trajo a su casa, a quien a Betsabé, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. En el último versículo es cuando Dios entra en la escena. Si usted se pone a checar, mi hermano, o a menos de que a mí se me haya pasado, en el capítulo 11 no se menciona a Dios ni a Jehová hasta el último versículo de ese capítulo. Y entonces Dios se introduce a esa escena. David seduce a Betsabé, no se habla de Dios. David trama el quedarse con ella, no se habla de Dios. David mata a la esposa de Betsabé, no se habla de Dios. Betsabé se casa, Betsabé entra en un luto, no se menciona de Dios, y Dios no habla en todo ese pasaje, mi hermano. En el verso 27, la primera parte parecía como un falso final, como un final de, ya acabó la acción, y pasado el luto, David envió y trajo a su casa, y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Hasta ahí sería la primera parte, y pareciera un final falso en esa historia. Pero cuando parece que David se iba a salir con la suya, la Biblia nos dice, mas esto que David hizo desagradó a Jehová. Y mientras que en el capítulo 11, mi hermano, el nombre de Dios no se menciona en la gran parte de este capítulo, en el capítulo 12, Dios es el protagonista de todo lo que continúa. Vamos a leer el capítulo 12 de 2 de Samuel, del 1 al 6. 2 de Samuel 12, del 1 al 6 lo vamos a leer. Dice así, ya una vez que dice el capítulo 11 que desagradó lo que hizo David a Jehová, dice 12:1, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre.
El rico tenía numerosas ovejas y vacas. El pobre no tenía nada más, no tenía más que solo una corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó a aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Hasta ahí lo vamos a dejar, mi hermano. Y entonces Natán le cuenta una historia a David sin saber David. Creo que no se lo esperaba. Creo que ya había pasado demasiado tiempo. ¿Por qué digo demasiado tiempo, mi hermano? David ve a Betsabé, peca, y después David le dice que Betsabé le dice a David que entre en cinta, manda a Urías a la guerra, y después de 9 meses Betsabé concibe y da a luz, y todavía el niño nace. Pasó aproximadamente un año, digamos así, un año del pecado de David, y tal vez David no recordaba, ni siquiera veía venir que Natán venía a él para decirle lo que Dios le había dicho. Y entonces no recordaba la historia de su pasado. En el versículo 7, con tan solo 4 palabras, mi hermano, aquí empezaba Dios a hablar a la vida de David. Con 4 palabras, Dios deja sin el habla a David. Dice el 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Con 4 palabras enmudeció David. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y empieza el Señor a hablar. El de tú eres aquel hombre, esas 4 palabras solamente eran el inicio. Y vamos a seguir leyendo, mi hermano. Y te di casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel, de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en lo secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Hasta el versículo 12 nos vamos a quedar. Y entonces uno creería que cuando el Señor habla a David, déjeme hacerle una pregunta, mi hermano. ¿Usted cree, acaba de leer esto conmigo, usted cree que Dios odiaba a David? ¿Cree que sean palabras de odio contra David, palabras de incriminación? No eran palabras de odio contra David, mi hermano. Dios no odiaba a David. Dice la palabra de Dios en otros pasajes que Dios era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre adúltero, un hombre sanguinario. A pesar de todo esto, mi hermano, la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios no odiaba a David, no lo odiaba, no era odio lo que sentía. Lo que sentía era dolor. El Señor sufría por David. Él se entristeció.
no empieza a juzgar, sino empieza a recordarle todo lo que Dios había hecho con él, lo libró de Saúl, y le pregunta entonces, ¿por qué? Si yo te hice todo esto, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué te vas en contra de la palabra de Dios? Y entonces vemos que aún así Dios es un Dios, aún a pesar de que David peca y Dios se duele por lo que David hace, Dios es un Dios 3 veces santo. Y entonces no puede dejar el pecado sin paga. David hubiera muerto por su pecado y eso era conforme a la ley de Moisés. Los dos hubieran sido apedreados. Pero Dios es un Dios de misericordia. Pero, disculpe que repita tantos, pero así es la historia. Pero Dios es un Dios 3 veces santo y manda a Natán a decirle que él ya es perdonado, pero no queda impune de su pecado. El libro de 2 de Samuel, ahí mismo en el capítulo 10, en el capítulo 12, versículos 10, 11 y 12, es lo que Dios trae como consecuencia del pecado de David sobre David. Y le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, sobre tu casa, y tomaré tus mujeres, y todo será delante de tus ojos, parafraseando todo el resto de este versículo. Lo que tú hiciste en secreto, le dice Dios a David, lo voy a hacer en público, porque Dios es un Dios 3 veces santo. Y entonces, si Dios no hacía esto, las naciones iban a tomar en poco el nombre de Dios. Por la santidad, Dios estaba defendiendo su gloria. Dios estaba defendiendo la santidad que Él pide en Israel. Por eso es que Dios manda esto sobre la casa de David. Y entonces David descubre lo que dice el libro de Números 32, Números 32, versículo 23. David descubre esta verdad. Números 32, 23. Mas si así no hicieres, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Había pasado un año, aproximadamente. Había pasado un año y David había encubierto su pecado, había querido tapar lo que había hecho. Tal vez después del nacimiento del niño, él dijo, ya me libré, ya pasó, ya todos se olvidaron de eso, ya Urías murió hace tanto tiempo, ya Betsabé es mi esposa, pero lo que dice el libro de Números, el pecado alcanzó a David en ese entonces, y es cuando Dios manda a Natán a decirle que él había hecho algo malo. Vamos al libro de Proverbios 28. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué le hacía falta a David, mi hermano? ¿Qué nos hace falta a nosotros? Tal vez, así como David yo he encubierto pecados que no agradan a Dios, y nosotros sabemos, tal vez pasó ya cierto tiempo y pensemos que nos salimos con la nuestra, y no es así. El pecado, como dice el libro de Números, nos alcanza porque hicimos lo malo delante de Jehová. Proverbios 13:15 dice así: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Dice la palabra de Dios, leímos antes en Proverbios, que este camino de transgresión es duro. ¿Por qué es duro? Tal vez
libremos alguna o dos hazañas o pecados que queramos encubrir, pero el caminar, el estar pecando constantemente, es duro, mi hermano. Es duro porque nos lastima. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Entonces, la muerte va entrando en nuestra vida. Y esto mismo, mi hermano, puede afectar a lo que nos rodea, a quienes nos rodean, mi hermano. Así como el Señor, cuando derrama sobre nosotros bendiciones y sobreabunda hasta alcanzar a quienes nos rodean, el pecado por uno entra y llega a alcanzar a nuestra familia. Entonces, dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, decírselos al Señor, no ante ninguna persona, no ante ningún hombre, no, mi hermano, confesar ante Dios lo que hicimos. Ante Dios, dice la palabra de Dios que si confesamos, alcanzamos misericordia. Y David no había alcanzado misericordia en ese momento, mi hermano. Libro de 2 de Samuel 12:13. Entonces David dijo a Natán, hasta ese momento que David entendió de lo que hablaba Natán, hasta ese momento David empieza a confesar sus pecados. 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Por qué? Porque había que pagar con muerte el pecado que David había hecho. Y no solamente era un pecado, tomó a la mujer, mintió, mató, cometió una serie de pecados para encubrir un pecado de otro. Para cubrir un pecado que había hecho, hizo otro pecado. Y para encubrir ese, hizo otro pecado, mi hermano. Encubrió pecado con pecado. Y no había confesado sus pecados, sino hasta ese entonces que estaba frente a Natán y que Dios habló a Natán. Dios habló a Natán y Natán habló a David. Hasta ese entonces se confiesa David ante Dios y dice en el 13, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, Jehová te ha redimido y no morirás. Y tal vez vemos en el capítulo 51, cuando David lo escribe, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Quiero pensar yo que, así como usted y como yo, cuando el pecado nos llega a herir, David escribía ese salmo llorando. Así como cuando Pedro traiciona a nuestro Señor Jesucristo y lo niega, que dice la palabra de Dios que él llora amargamente. Yo quiero pensar que cuando él empieza a confesar su pecado, David empieza a derramar su corazón. Es por eso que escribe tantos salmos, plegaria pidiendo perdón, oración pidiendo el perdón de Dios, que los libre de pecado, tantos títulos de los salmos que ha escrito David. Quiero pensar yo que David se quería condenar a él mismo, pero Dios no lo condena. ¿Qué es lo que hace? Dice la palabra de Dios que Natán dijo, porque Jehová había dicho así, que Jehová lo había redimido de pecado y que no iba a morir. Tal vez, mi hermano, el pecado que nosotros cometemos, lo vemos como algo que el Señor no puede perdonar, que no puede redimirnos de él. Si aún usted tiene vida, mi hermano, está a tiempo. Está a tiempo. No espere a estar en la cama de un hospital, no espere a que algo en su familia, en su vida pase. No espere a que la espada, como en la casa de David, llegue a su familia y nunca se aparte de ella. Sino que es momento, mi hermano, de confesar nuestro pecado. En este momento, digámoslo así, Jehová habla en nuestra vida antes, mucho antes de que el pecado llegue a nosotros. Dios no lo condenó, Dios no lo mató, tampoco lo hace con nosotros, mi hermano. Su misericordia es tan grande y dice la palabra de Dios que nuevas son cada mañana. A veces ni nosotros mismos nos podemos perdonar como Dios nos perdona a nosotros, mi hermano. Vamos al libro de Salmos, Salmo 103, es de los salmos más conocidos, quiero pensar. Salmo 103.
versículo 12 y 13. Dice así: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y el 14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Cuanto está lejos el oriente del occidente. El radio de la circunferencia de la Tierra es, bueno, juntando, olvidé el nombre, se llama diámetro, el que divide una circunferencia. El diámetro de la Tierra es un poco más de 12,000 kilómetros. Es una distancia enorme, mi hermano, enorme. Y dice la palabra de Dios: cuanto está lejos el oriente del occidente, desde donde sale el sol, tantos miles de kilómetros de la Tierra al sol hasta donde se oculta, tantos otros miles de kilómetros, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ya no tendríamos por qué llevar ese pecado más. En cambio, usted y yo seguimos aferrándonos a eso, seguimos teniendo en nuestra mente, y en lugar de entregarle eso que cometimos y confesarnos delante de Dios y dejárselo a Él, dejarle a Él que Él pueda reprendernos, mi hermano. Dice el versículo 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Temer a Jehová, porque Él es santo, entonces no podemos vivir en pecado. Él se compadece de nosotros, mi hermano. Se compadece. Y mire, mi hermano, yo voy a invitarle a usted, así como Dios hablaba en mi vida, ubique su pecado, ubiquemos cuál es el pecado que nos agobia, que aún teniéndolo dentro de nosotros nos sigue lastimando. No dejemos que cubra totalmente nuestra vida nuestro pecado, sino en una oración estemos ese recuerdo nosotros y Dios. Dice la palabra de Dios que nuestro pecado siempre está delante de Él. Solamente es confesarnos. Él sabe lo que hicimos. Él conoce lo que yo hice en el pasado. Mucho tiempo atrás, inclusive de lo que ya no recuerdo, que como el profeta Natán nos recuerde el Señor aquello que hemos olvidado y que podamos confesarlo para que Él nos perdone, mi hermano. No esperemos 1 año, 2, 3, 5 años, 10 años, 20 años como David. No esperemos a que el pecado nos alcance. Permitamos que Dios nos reprenda. Libro de Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Imagínense, mi hermano, los que son padres, los que llegan a tener niños pequeños en casa, regañar, tal vez dar con la vara de la corrección a aquellos niños que no entienden que lo que hace es malo, y corregir en amor y azotar con amor. Eso hace el Señor con nosotros. Permitamos que Él nos reprenda como a los hijos a quien Él ama, mi hermano. Tanto nos ama que en este momento, en esta hora nos está dando otra oportunidad de redimirnos, de confesar nuestros pecados, aún de los que no nos recordamos, mi hermano. Ora al Señor y que Él traiga a su memoria todo aquello que hay que confesar. Como al Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de nosotros. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué? Nos reprende, nos disciplina porque Él nos ama, mi hermano. Vamos al libro de Primera de Juan 1:9. Después de Hebreos, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar con nuestros pecados, como David hizo: he pecado contra Jehová. Esas pequeñas palabras lo libraron de la muerte, mi hermano.
Y Dios quiere librarnos de la muerte y del castigo eterno y que tengamos esa oportunidad para confesarnos, mi hermano. Permitamos, después de confesarnos y que, como dice su palabra, limpiarnos de toda maldad, que Él nos guarde. Vamos al libro de Judas, ahí adelantito, primera, segunda, tercera de Juan, después al libro de Judas 1, versículo 24, dice así. Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquel que es, dice la palabra de Dios, poderoso para guardarnos sin caída. Una vez que nos hayamos confesado, mi hermano, permitamos que Él nos guarde, permitamos y oremos constantemente al Señor que Él nos llegue a guardar sin caída para que cuando Él venga, que ya sabemos que es pronto, mi hermano, las señales, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la naturaleza, todo es seña de que Cristo viene por nosotros, mi hermano. ¿Por qué digo por nosotros? Porque quiero hacerle la invitación, mi hermano, de que así como yo, usted y yo nos confesemos delante del Señor. Así como David, que no esperemos hasta que Natán llegue. O tal vez esta prédica sea como Natán hablando a usted. Tal vez el pecado ya nos alcanzó. Tal vez el pecado nos ha herido tanto y hemos muerto no físicamente, sino espiritualmente. Permitamos que el Señor nos redima de aquel pecado que tal vez ya olvidamos. Y una vez que nos redima, mi hermano, y que nos perdone, porque nosotros vamos a confesarnos, permitamos que Él nos guarde sin caída. Y que cuando Él venga, que nos pueda decir, yo creo que a todos nos gustaría escuchar esas palabras. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Tal vez como en mi oración, mi hermano, y no es vanagloriarme, sino tal vez como yo no, al Señor he orado y le he pedido perdón tantas veces, mi hermano, y le he dicho que si llego a tener alguna corona, es por su misericordia que es gracias a Él. Pero si no llegase a tener una corona, si no llegase a tener una morada enorme, si no llegase a tener galardones, mi único deseo es estar con el Señor. Es poder que cuando Él venga por su iglesia, yo me vaya con Él. Y usted y yo nos vayamos, mi hermano. Entonces, le invito a hacer una oración, mi hermano. Oremos y como David, mi hermano. Como David, como muchos otros siervos, como Pedro, lloró amargamente y confesó su pecado delante de Jehová. Alguna vez la pastora de este lugar me decía, tenemos dos caminos, hijo, el camino de Pedro y el camino de Judas. ¿Cuál eliges? El camino de Judas, si usted se da cuenta, mi hermano, Judas jamás abrió su boca para arrepentirse. ¿Hubiera alcanzado misericordia? ¿Usted qué cree? ¿Jesús lo hubiera perdonado? ¿Usted qué cree? Claro que sí. Pero Él nunca abrió su boca para arrepentirse. Él nunca abrió su boca, sino que fue cobardemente y se ahorcó y cayó y murió ahí, jamás confesando sus pecados. Dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. El camino de Judas es dejarlo así, dejar nuestro pecado y que la muerte nos alcance. O el camino de Pedro. Pedro lloró y oró al Señor. Y oró y lloró. Y dice, me contaba la pastora de este lugar, que pudiese ser que cada que cantaba el gallo, Judas lloraba amargamente, aún después de que el Señor lo perdonó, y que la palabra de Dios dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos de la llenura del Espíritu Santo. Aún después de eso, cada que cantaba el gallo, Pedro lloraba, porque el gallo cantaba y recordaba el pecado. Y como Pablo, que no nos quite ese aguijón
para que no nos envanezcamos, mi hermano, sino que constantemente estemos pidiendo perdón, Señor, de los pecados que no conocemos, de los pecados que tal vez ya olvidamos. Y oremos, mi hermano. Bendito y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de orar, de abrir nuestra boca y confesarte, Señor, que no somos dignos y que, Señor, hemos hecho lo malo delante de tus ojos y tal vez, Señor, ya lo hemos olvidado. Ayúdanos, Señor, y como tu siervo, Señor, aquel hombre que caminó conforme a tu corazón, ayúdanos a recordar el pecado que hemos cometido y que tal vez ya hemos olvidado, Señor, y perdónanos. Perdónanos, Señor, y pedimos, Señor, tu reprensión. Como a hijos, Señor, que tú ames y no nos dejes así, Señor. No te olvides de nosotros cuando vengas, Señor, en tu reino. Y tal vez, Señor, no merezcamos ninguna corona y tal vez, Señor, ningún galardón ni siquiera, Señor, una morada en el cielo. Pero permítenos, Señor, que cuando vengas nos halles, Señor, irreprensibles. Permite, Señor, que cuando tú vengas podamos escuchar aquellas palabras: bien, buen siervo y fiel. Perdona, Señor, nuestro pecado. Perdona, Señor, si te hemos ofendido y no lo hemos visto. Perdónanos, Señor, por el pecado que hemos olvidado, que hemos querido encubrir como David. Tal vez, Señor, no adulterio, tal vez, Señor, no fornicación, tal vez, Señor, no matamos a alguien. Perdona nuestras mentiras, Señor, las mentiras que hemos dicho, que tal vez pensemos que es un pecado pequeño, Señor, pero tú eres 3 veces santo y queremos agradarte, y ni siquiera, Señor, ese pecado, porque toda mentira viene del enemigo. Y no permitas, Señor, que te ofendamos, no permitas que tomamos en vano tu nombre, Señor. Guárdanos, Señor, pedimos, Señor, tu misericordia, que como dice tu palabra, que son nuevas cada mañana. Permítenos, Señor, humillarnos delante de ti y abrir nuestros labios para confesarte, para confesar nuestro pecado, Señor. Y que después de eso, Señor, así como David oraba y pedía que volviese, Señor, el gozo de nuestra salvación, que podamos sentir, Señor, el gozo de nuevo en nuestro ser, que podamos sentir esas campanas, Señor, de alegría en nuestro corazón, en nuestra alma. Ayúdanos, Señor, y que como tu palabra dice que tú eres poderoso y lo creemos así, Señor, para guardarnos sin caída. Guárdanos, Señor, estorba a nuestro pie que es de continuo al mal, Señor. Estórbanos, Señor, y disciplínanos para poder entender que lo que pasamos, que lo que en nuestra vida llega es porque tú nos corriges, Señor, que es por tu misericordia y no quieres, Señor, que lleguemos a la condenación eterna. Gracias, Padre, porque no tenemos con qué pagar, Señor, tu amor. No sabemos por qué a nosotros. Esperemos, Señor, algún día puedas explicarnos allá en el cielo, Señor, por qué nos elegiste a nosotros y qué es lo que viste, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, perdónanos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Vamos a darle gracias al Señor por este servicio y vamos a orar por las peticiones que usted hace en estos medios. Si usted está enfermo, vamos a orar también que el Señor le sane. Si usted tiene problemas, dígale al Señor que le ayude. Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados. Dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que oremos. Bendito Dios, Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos, Señor mi Dios, por esta tu palabra, Señor.
Sí, Señor, para ti no hay nada oculto, Señor. Tú escudriñas la mente, Señor, escudriñas el corazón, todo lo sabes, todo lo conoces, bendito Padre Celestial. Estamos en tus manos, Señor. Estamos en tus manos. Padre bendito de la gloria, mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Si algún hermano o hermana, Señor, de los que están conectados viendo esta transmisión, bendito Dios, están enfermos, Señor, tú eres misericordioso, sánalos en el nombre de Jesús, Señor. En el único nombre que es sobre todo nombre, Señor. Porque tú tienes el poder, a ti se te fue dado todo el poder en el cielo, en la tierra, Señor. En toda potestad, bendito Dios, tú puedes sanar en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Si algún hermano o hermana, Señor, tuviera problemas, bendito Dios, tú resuélvelos, Señor. El castigo de nuestra paz, Señor, fue sobre ti, Señor. Tú nos das esa paz, Señor, pero no como el mundo nos las da, Señor, sino una verdadera paz, Señor. Paz, 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 Señor. Verdadera paz, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Todo te lo debemos a ti. Gracias, Señor, mi Dios, por este servicio, Señor, mis hermanos que se han conectado, Señor. Gracias, Señor, habla su vida y habla su corazón. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre bendito de la gloria. Gracias, mi Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, mi hermano. Vamos a entonar una alabanza, mi hermano. Himno número 21 de nuestro himnario Cristo, roca de mi salvación. Y precisamente este himno habla de lo que hace el pecado con nosotros. El pecado nos hiere, pero Jesús, Señor, mi Dios, restablece todo para su honra, para su gloria. Himno número 21 de nuestro himnario Cristo, roca de mi salvación. Me hirió el pecado y dice, yo fui a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Amén. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendijo de su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí por fe lo vi a Jesús Y siempre feliz con el ser. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En
día domingo en esta transmisión. Que Dios le bendiga.